continuar con dinámica con algunos casos que entren en los exámenes. Tenemos a continuación el siguiente ejercicio o el siguiente problema, como quieran decirlo. Fíjense, calcular el peso de A, el bloque A, el peso del bloque A, este es el bloque A. Ese es el bloque A. Para que el sistema se mueva con velocidad constante. Eso queremos, la velocidad constante. MRU, vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué más? Debido a la fuerza constante F, aquí está la fuerza constante F, este vale 30 newtons. La fuerza que está jalando el sistema es 30 newtons. Muy bien, ya tenemos 30 newtons. Aplicada en B, si la reacción en A es igual, la reacción en A es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 por el peso de A. Muy bien, tenemos ahí una fuerza también entonces. ¿Listo? Una fuerza. Bien, seguimos trabajando. Vamos a trabajar. Vamos con el cuerpo B. Primero vamos a trabajar siempre la solución con el cuerpo B porque tenemos los datos, parece más completo, ¿no? El cuerpo B, si es que miren en qué eje se está moviendo, en qué plano. Vamos con el cuerpo B. Para el cuerpo B voy a poner aquí. ¿En qué plano? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia arriba o hacia horizontalmente? ¿A dónde se mueve el cuerpo B? ¡Hable! Hable, no quiere hablar. ¿A dónde se mueve el cuerpo B? El movimiento va a ser horizontal, ¿no? Se está moviendo de derecha a izquierda. No está brincando, no le está jalando directo de aquí el cable. Entonces no voy a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y porque no hay. No está moviéndose en Y. Vamos a trabajar directamente como se mueve en el eje X, ¿no? Vamos a decir sumatoria de todas las fuerzas en X es igual, como se está moviendo, masa del bloque B por aceleración. La aceleración del sistema va a ser único, ¿entendido? Así vamos a trabajar. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos analizar? Como habla de pesos, vamos a tener que tomar en cuenta entonces lo que es el peso. Vamos a ver, miren, sumatoria de fuerza. Ahora mira aquí el B. Hemos dicho que si jala una fuerza, hay otra fuerza que se activa en sentido contrario. Tercera ley de Newton, ¿qué se llama? Reacción. Aquí va a estar otra fuercita en sentido contrario. Eso se va a llamar tensión. La cuerda se está tensionando en esta parte. Tensión. Anota ahí en el gráfico, tensión. ¿Ve? Ya estamos graficando la tensión. ¿Listo? Ya estamos graficando la tensión. Seguimos. ¿Qué más? Aquí creo que tenemos un pequeño error. Dice calcular el peso de A para que el sistema se mueva con velocidad constante. Puestos. Cuando dice velocidad constante ya no hay aceleración. Quiere decir que no existe aceleración cuando hay velocidad constante. Entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton. ¿Ya? Fíjese, cuando dice velocidad constante, miren, siempre va a leer bien. Cuando dice en dinámica velocidad constante, se refiere a MRU. Y recuerden que en MRU no existe aceleración, es constante, no hay aceleración. Ya es la velocidad constante. Entonces decimos que está en equilibrio y que todas las fuerzas que están actuando en X, cuando está el movimiento en MRU, es 0. Anótese, por favor. Eso, pregunta de examen también, cuidado. Se dice que está en equilibrio, así dice el concepto, cuando el cuerpo está en reposo o en movimiento constante, dice. ¿Ya? En movimiento constante, rectilíneo constante. Es 0. Primera ley de Newton. ¿Ya? Primera ley de Newton, ley del equilibrio. Está en equilibrio, en reposo, dice, cuando el cuerpo está en reposo, ¿no? Está en equilibrio cuando el cuerpo está en reposo o en movimiento constante, con velocidad constante. ¿Entendido? Es 0, cuando es ese caso, en MRU. Ahora, ¿qué cosas tenemos aquí en la fuerza en X? Hay dos fuerzas en X. Está con movimiento constante. ¿Hacia dónde se está moviendo la fuerza? La fuerza está jalando hacia este lado. Entonces, mire, está jalando. La velocidad
la velocidad o el movimiento, la dirección es hacia la izquierda. Ese es el movimiento. La fuerza es positivo. Anoto positivo. ¿Por qué positivo, profe? Porque está en el mismo sentido, miren la flechita, que el movimiento. El que está en sentido contrario es la tensión. Anotamos con signo negativo. Menos tensión. Igual a 0. ¿Entendido? Así vamos a trabajar. Mire, creo que voy a poder calcular tensión. No me pide, pero ya puedo encontrar. La fuerza, ¿cuánto es la fuerza? 30 newtons. A ver, calculemos la fuerza. 30 newtons. Aquí está la fuerza. 30 newtons. Menos tensión. Igual a 0. Estoy en este bloque B. Fíjese. Menos tensión. Despejos menos tensión, que se quede. Está con 30 newtons. Al otro miembro despeje el 30 con el signo negativo. Menos 30 newtons. Y hemos aprendido a simplificar cuando en ambos lados en una ecuación hay negativo. Chao negativos. La tensión hemos calculado ya, jóvenes. Tenemos la tensión. La tensión es igual a 30 newtons. Nos va a servir esta fuerza mucho. A 30 newtons. Bien, tenemos la tensión de la cuerda. También 30 newtons. Hasta ahí. Copien, por favor. Repito. Esta es la figura. La figura. Voy a empezar siempre analizando por bloques. Hemos empezado el análisis por el bloque B. Como dice que el sistema se encuentra con velocidad constante, entonces no existe aceleración. Cuando dice velocidad constante no existe aceleración. Entonces ya no vamos a poner todas las fuerzas que se mueven en X. Ya no vamos a poner masa por aceleración, la segunda ley de Newton, sino con la primera ley de Newton. ¿Ya? No existe aceleración. Entonces, la primera ley de Newton. Tenemos, dice, fuerzas. El movimiento está jalando la fuerza. Eso dice, fuerza constante debido a la fuerza. Se está moviendo a este lado. Está jalando esta fuerza. Tenemos fuerza en X para el bloque B. Es igual a 0. Fuerzas en X. Tenemos fuerza que es positivo y tensión que es negativo igual a 0. Fuerza se queda, menos tensión se queda. La fuerza que está positivo o negativo al otro lado con positivo. Y la tensión es igual a 30 newtons. Es lo que ha pasado ahí. Ahora vamos con el análisis para el cuerpo B. Para el cuerpo B vamos trabajando. Para B. Cuerpo B. Anótense ustedes para cuerpo A. Ya está trabajado para el cuerpo A. No hay más que hacer. Si vamos a recorrer por si nos falta espacio, ¿ya? Pero para el cuerpo A ahora, ¿no? El cuerpo B ya hemos hecho. Ahora vamos a trabajar para el cuerpo A. También me daré nomás mi espacito para no fallar. Para el cuerpo A, mire el cuerpo A, analicen el cuerpo A. Pónganle pequeño título, cuerpo A. Y analicen el cuerpo A. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo A? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo A? Vamos, las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo A, mientras yo recorro esto un poquitín. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo A? Aquí nomás va a ser. Ya. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo A? Bloquecito A. Mire. Aquí anotaremos entonces para A. Entonces anotaremos para A. Vamos a ver qué cosas actúan para A. Para el bloque A. Miramos al bloque A. Mírenlo al bloque A. ¿Qué cosas tenemos en el bloque A? Tenemos la pendiente. Hay una pendiente. Tenemos una pendiente. Pero, miren, ¿en qué eje se está moviendo este cuerpo? En los dos ejes, ¿no ve? El bloque A se está moviendo en el plano inclinado en X y también en Y porque va a influir su peso. Entonces vamos a dibujar lo que es el planito cartesiano. El planito cartesiano ya les he indicado, siempre a descomponer en estos casos. Vamos a trabajar así. A descomponer, miren, del centro siempre traten de partirlo. Y va a pasar de aquí también. Ahí. Ahí siempre. ¿Listo? Siempre van a descomponer el que esté inclinado así. ¿Entendido? Continuamos. Identificamos qué fuerzas tenemos aquí. Tenemos el peso de A, pero el peso de A, ¿de dónde nace? Del centrito, es como una línea, hemos dicho, del centro como ombligo tiene aquí. Nace ahí. Tenemos el peso, ahí está el peso.
Ahí vamos a dibujar el peso. Ahí el peso, un poquito más grueso para que no se mezcle. Ahí está, ese es el peso. Nace, ¿no?, del centrito del bloque, del que está en pendiente, hacia el centro de la tierra siempre. Hacia abajo, como una plomada, la fuerza del peso. Es como una plomada que jala, ¿ya? ¿Qué más? Si nace el peso, hemos dicho que siempre hay una acción. Si se está accionando hacia abajo el peso de A voy a poner. Este es el peso de A. El peso de A. Si se está reaccionando el peso de este bloque A, fíjese, hay otra fuerza en sentido contrario que se aplica, ¿no ve? En el eje Y. Esa fuerza se llama su peso, su reacción del peso. ¿Qué me dice? ¿Qué se llama la fuerza que reacciona del peso? Normal. Normal, muy bien. Siempre, pero la normal en el eje Y. Ya, en el eje Y la normal va a estar. Ahí está la normal. Se activa la normal. Aquí está la normal. ¿Entendido? Se activa el peso, inmediatamente reacciona, tenemos la normal. Tenemos la normal. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a trabajar? Eso es lo que tengo en Y. ¿Algo más en Y? ¿Algo más que queremos aumentar en Y? Mire, de esto que hemos indicado, el ángulo, ¿dónde va a estar cuando se representa de esa parte? El día de ayer hemos hablado del ángulo. ¿Dónde se va a encontrar el ángulo? ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Hable, ¿dónde hemos indicado? ¿Dónde se va a encontrar el ángulo? Con respecto al eje Y, toda la vida. Aquí vamos a poner alfa. Toda la vida, cuando se descompone así parado, con respecto al eje Y está el ángulo, ¿ya? Alfa le vamos a poner ahí. Seguimos trabajando, ya está. Ahora entonces también necesitamos descomponer. Primero descomponemos para su eje Y, si es que vamos a necesitar. Creo que sí, ¿no? Porque este peso no me va a servir así. Me sirve en el eje Y. Entonces lo partimos su sombra en eje Y. Su sombra. Vamos con la sombra del peso. Fíjese, su sombra del peso en Y. Aquí está en Y. Ese es el peso en Y. Muy grueso creo que está. O está bien así. El peso en Y. ¿Listo? En Y. ¿Qué se llama ese peso? El día de ayer también hemos repasado en vectores también. ¿Qué se va a llamar este pesito? Se va a llamar sombra de quién es este en Y. Del peso de A. Del peso de A, su sombrita. Como está el ángulo a su lado, por coseno, ¿no? Coseno del ángulo. ¿Ya está? No tenemos datos del ángulo, no me da. Entonces, pero así se llama. Sombra, este lila es sombra del peso, pero en el coseno de A. También tiene que tener su sombra en X. Vamos con la sombra en X. En el eje X. En los dos tiene que descomponerse. También en X, fíjese. También se va a descomponer en X. ¿Y cómo se va a llamar para X? Para X se va a llamar, aquí vamos a poner, para X se va a llamar, ¿sombra de quién? Flechas, ¿no? Una flechita. Sombra del peso de A. Aquí vamos a anotar, ¿ya? Es la sombra del peso A. Por él, como no está el ángulo aquí, va a ser seno, hemos dicho. Cuando no esté el ángulo ahí. Por seno del ángulo alfa. Así se llama, ya tiene su nombre. Ahora hay que descomponer, ya está descompuesto en Y y en X. ¡Listo! Creo que nada más. Y también, miren, actúa sobre el X. Ya que hemos ingresado sobre el X, hay una tensión. Esta cuerda se está jalando aquí. Hay una tensión, la misma tensión, ¿no? Miren, en el eje X, exitos vamos a poner, está la tensión de la cuerda. Es la misma tensión. Ahí está la tensión en la cuerda. Como es la misma tensión, también se va a llamar T. Cuando pasa por las poleas, se llama la misma tensión, ¿ya? La misma tensión, T. Seguimos, tensión TT. Listo, y ahí la fuerza entonces. Ya está la fuerza, la tensión. Axitos jalaremos entonces la tensión, su flechita, para que nos demos cuenta. Y ya están descompuestos todas las fuerzas que tenemos en el sistema. Todos ya están habidos y por haber. Ahora sí, para el bloque A, analicemos. Ya tenemos con el bloque A. Como primero para Y, como hay movimiento en el eje Y,
Primero para Y analizaremos. Para Y sabemos que las fuerzas en Y, como no está saltando, no está brincando, todas las fuerzas en Y pueden poner sumatoria también, no hay problema. Aquí también puede estar sumatoria de las fuerzas en Y. Todas las fuerzas en Y va a ser 0. Primera ley de Newton. Está en equilibrio en Y, no está brincando. ¿Y quiénes están en Y? El que está arriba es positivo y el que está abajo es negativo. Fíjese las fuerzas en el eje nomás, ya fíjense en el plano cartesiano, en el eje Y. Primero anoto el positivo siempre, Newton. Y después anotamos el negativo, menos peso de A. El negativo ya hemos bautizado menos el peso de A por el coseno del ángulo alfa. Listo, es igual a 0. ¿Ven? Ya hemos reemplazado así, nada más, y de por sí se va a ir solucionando los problemas, jóvenes. El chiste está en plantear eso. Seguimos planteando. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos despejar lo que es el peso, ¿no? Podemos tener el valor de Newton, ¿no? ¿Sí o no? Newton podemos despejar, decir Newton es igual, está con el menos al segundo miembro con positivo, igual al peso de A por el coseno del ángulo θ. Ya está despejado. Fíjese, ya hemos despejado. Ahora, coseno, ¿a qué es igual? Coseno, ¿a qué es igual? Seno sobre. Coseno, ¿qué es igual? Ahora, mire, ¿por qué les estoy dando esto? Coseno. Igual al ángulo, dice, ¿no ve? Coseno, aquí de aquí va, es igual, dice aquí. La fuerza de reacción, aquí está la fuerza de reacción. De A, miren, lean. Aquí estamos. Si la reacción en A, aquí está en A, me estoy concentrando, es igual, la fuerza de reacción en A, la normal quiere decir, no es la fuerza de reacción en A. Si la fuerza de reacción en A es igual a, muy bien, esta fuerza de reacción en A tenemos de la siguiente manera. Voy a anotar primero fuerza en A, o sea, la fuerza en A. Voy a anotar esto es, dice, raíz de 3 sobre 2. Eso voy a anotar. ¿Entendido? Raíz de 3 sobre 2 peso de A. Entonces, en lugar de esto, primero el cosenito anotaré para ordenar. Coseno del ángulo alfa. Fíjese, de 100 por... O allá atrás también estaba bien como estamos haciendo. Eso va a ser igual. Aquí anotaré. Aparte anotaré para que no se me confunda. Mire. Esto tenemos. Hasta ahí está entendido, ¿no ve? Comprendido hasta ahí. Creo que no hay dudas hasta ahí. ¿O hay dudas? Sí, ¿más o menos? Más sí. O menos. Ya. Miren. Aquí, por favor, atiéndame. Cuando dice, si la reacción en A, de este peso A, es igual, ¿a qué se refiere eso? Si dice, si la reacción en A, se refiere a la normal, ¿no es cierto? A la normal se refiere, ¿sí o no? A la normal se refiere, fíjese, a la normal se refiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos ya entonces la normal. La normal, aquí muy pequeño espacio tengo. Voy a anotar, puedo voltear si quieren. Esto se refiere a la normal. Ya, volteo, si quieren, vamos a voltear para que me entiendan. Ya tenemos el peso aquí. Su reacción de este peso. El peso de A, voy a voltear por el coseno del ángulo alfa. Es igual. Esta reacción, este Newton, ¿a cuánto vale? Eso vale. Aquí está es igual a raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por el peso de A. Así es, ¿no es cierto? Sobre 2 sobre 2. Sobre 2. ¿Listo? Eso sería, fíjese, sobre 2. ¿Entendido? Aquí está la reacción. En lugar de la normal, la reacción. ¿Ve? Hemos dicho de la normal, de la fuerza normal, digo del peso, su fuerza, sus reacciones, la normal en sentido contrario. Por eso estamos cambiando en lugar de la normal, del peso. ¿Ya? Me puedo dar la vuelta. Ahora puedo encontrar el ángulo.
Fíjense, el ángulo me va a facilitar es el ángulo. El ángulo. Ahora mira aquí. Coseno voy a despejar. Sigo con el bloque B, con el bloque A. Cosenito voy a despejar. Aquí voy a continuar. Coseno. Coseno del ángulo alfa. Estoy despejando. Fíjese. Es igual a la raíz cuadrada de 3 por el peso de A. Está bien nomás esto. Fíjese. Sobre 2. Este peso de A que multiplica al coseno al otro miembro, a dividir al otro lado. Entonces se va a dividir. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Peso de A con peso de A. Chao. El ángulo voy a encontrar, el ángulo de inclinación. ¿Cuánto va a ser el ángulo? Es igual. El coseno con el signo cambiado al otro lado. ¿Cómo se despeja? Como arco coseno. Como arco coseno menos 1. A la calculadora, por favor. De raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahí. Alfa va a ser el ángulo. ¿Cuánto había sido el ángulo? Vamos. Copie. ¿Cuántito es aquí? 30 grados. Anote 30 grados entonces. Ya tenemos el ángulo. Ahí está, ya hemos encontrado el ángulo. Fíjese, hemos querido sufrir un poco como madres solteras, pero no. Voy a volver a repetir por si las moscas. ¿Listo? 30 grados, muy bien. Ya hemos encontrado, ya tenemos el ángulo. Los términos siempre traten de entender. Cuando dices reacción, cuando se habla del peso, reacción, la fuerza de reacción del peso es la normal. Siempre la normal, ¿ya? Bien, y hemos trabajado de esta manera y ya tenemos el ángulo de 30 grados. Ahí está, 30 grados. Que sacó su compañero, 30 grados. Listo, ya tenemos el ángulo también. Ahora sí, continuemos con el trabajo. Tenemos ángulo, tenemos tensión. Hemos encontrado dos cosas. Ahora, analizamos por último las fuerzas del bloque A. Sigue, pero en el eje X. Para A. Sigue, pero con el eje X. ¿Entendido? Con el eje X. ¿Está bien así como lo he ordenado o más desorden parece? Parece más desorden, ¿no? Entonces vamos con el eje X. ¿Se está moviendo en X? Aquí así anotaré entonces, ¿ya? ¿Se mueve en el eje X? No se mueve en el eje X, ¿no? No se mueve. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se mueve pues en el eje X. Es plano inclinado. Armen, por favor, mientras yo acomodo esto. Armen para el eje X. Sumatoria de las fuerzas. Así nomás haré, ¿ya? Se los pondré nomás así ordenadito para que copien. Si no es todo desorden, van a copiar. Ahí está. Seguimos con A, pero para X. Seguimos con el eje A. Decimos sumatoria de las fuerzas en X ahora. Sumaremos las fuerzas en X. Sumatoria de todas las fuerzas que estén en X. Ya tenemos en X descompuesto las fuerzas. Es igual. En X se está moviendo en X, pero como es movimiento constante, rectilíneo, uniforme, constante, 0. Estática. ¿Entendido? Estática, 0. Movimiento constante, uniforme, es 0. Primera ley de Newton, ¿ya? Seguimos. ¿Qué fuerzas hay en X? Concéntrese en el bloque A. ¿Qué fuerzas tenemos en X? ¿Hacia dónde se está moviendo el sistema? Si está jalando esta fuerza aquí, la cuerda se está moviendo aquí, ¿es cierto? Así debe estar jalando la cuerda. Después, ¿qué más? Esto debe estar la cuerda jalando así ese lado debe estar, ¿no? Entonces, está yendo el bloquecito hacia arriba. La tensión va a ser positivo. Porque está en el mismo sentido del movimiento, positivo. Y este vector fuerza del peso, su descomposición, negativo. Va a ser al peso de A por el seno de alfa. Ya tenemos alfa igual a 0. Reemplazamos todos los valores que tengamos. Tensión tenemos 30 newtons, porque es el mismo. 30 newtons. Ya a ver, newtons, trabajemos esta vez con newtons. Menos el peso de A. Menos el peso de A por coseno de C. Vamos. Peso de A por el seno de
El ángulo 30 grados ya tenemos, fíjense, igual a 0. ¿Ve? 30 newtons puedo despejar al otro lado y se queda simplemente menos el peso por el seno de 30 grados. Todavía no voy a calcular porque hay decimales, ¿no? Para no perder los decimalitos. Lo dejamos, es igual. Está con más 30, al otro miembro menos 30 newtons. Listo. Los negativos, chao negativos, chao negativos, chao negativos. El peso de A vamos a encontrar. Ahí está el peso de A, esa era la misión. Calcular el peso de A. Ahí está el peso de A. Esa era la misión, el peso de A. Entonces despejamos el peso de A. Ahí está el peso de A. Es igual. 30 newtons se queda. 30 newtons. Seno de 30 grados que multiplica al otro miembro a dividir sobre seno de 30 grados. Ya está. ¿Cuánto es el peso de A? ¿Cuántos newtons había sido el peso de A? Divida, por favor. Divida. ¿Cuánto es el peso de A? ¿Cuánto sale? 60 newtons. Muy bien. 60. 60 newtons. Muy bien. Hemos trabajado y es exacto, ¿no? 60 newtons. ¿Qué tal, jóvenes? Repito nuevamente el ejercicio. Ahí está la respuesta correcta. Es esta la respuesta. Me pide esto. 60 newtons. Por lo que ya hemos resuelto el ejercicio. Fíjese. Del sistemita. Vamos a hacer una más de estas. Saque capturita. Copie. Clave del ejercicio es descomponer las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Hemos empezado por el más sencillito. Con el que solo se mueve en X. ¿No ve? No tiene movimiento en Y. No hay, está en el plano horizontal. Por eso he puesto para B. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué a 0? No masa por aceleración. ¿Por qué 0? Porque la velocidad es constante. 0 cuando es la velocidad constante. Entonces, ¿qué fuerzas hay en F? En B. La tensión, que es positivo. Pero la fuerza, que es positivo, porque está jalando a ese lado. Se está moviendo el sistema. A ese lado se está moviendo, ¿no? Positivo. Y la tensión negativo, porque el movimiento es hacia este lado. Negativo. Por eso la tensión. Despejando 30 newtons, reemplazando fuerzas, vale 30 newtons. Al otro lado con negativos, se van negativos, la tensión hemos encontrado. La tensión, que es la misma de aquí arriba. Hasta ahí hemos llegado con el B. Nos hemos ido a analizar al bloque A. En el bloque A hay la fuerza, el peso. La fuerza del peso. Se activa inmediatamente hacia abajo y reacciona la normal. Pero el peso así diagonal no me sirve. Tiene que ser descompuesto en X y en Y. Por eso hemos trabajado sombra en Y y sombra en X. Los lilas, las fuerzas lilas. ¿Ya? Cuando es en Y, si está el ángulo a su lado, va a ser fuerza de A por coseno. Cuando está el ángulo a su lado, coseno. En cambio en X, fíjense, en el eje X no está el ángulo, pero va a ser también fuerza de A por seno. Cuando no está el ángulo a su lado, es por seno del ángulo alfa. Ya está descompuesto y además hay una tensión que está jalando del cuerpo, de la cuerda, ¿no? Una tensión. Listo, no hay más fuerzas. Es por eso que hemos dicho primero para Y. Primero para Y hemos trabajado, para de arriba para abajo. ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas en Y? Es 0 porque no está brincando el cuerpo. El positivo es arriba, negativo es abajo en el eje Y. Anoto el positivo normal, menos el peso de abajo. Fíjense en el eje Y, ya no me sirve el rojo, el vector fuerza, me sirve su descomposición en Y. Peso de A por coseno de alfa. Peso de A por coseno de alfa. Descomponiendo al otro lado se ha ido con positivo. Listo, ya tenemos, porque al decirnos que la fuerza de reacción de A es igual, se está refiriendo a la normal. Quiere decir que la normal es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 peso de A. Eso me está diciendo la fuerza es igual, la reacción de A en A es igual a esto. ¿Listo? La normal. Es por eso que le he cambiado aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. He cambiado peso de A por coseno es este. La normal, aquí está la normal. He cambiado de sentido. Ahí está la normal. Ya es reemplazado con este valor de la normal.
Ese es el valor de la normal. Hemos trabajado, sigue. El peso de A que multiplica al otro miembro a dividir le hemos mandado. Fíjese. Quedando solamente coseno de alfa. Peso con peso se va. El coseno como arco coseno. Inversa coseno de raíz cuadrada de 3 sobre 2, 30 grados. Una vez que tenemos ya el ángulo, hasta ahí hemos llegado. No podemos hacer nada más con el eje Y. Analizamos el eje X. El eje X analizamos. Como es movimiento rectilíneo uniforme, igual 0. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Seguimos con el bloque A. ¿Qué tenemos en el eje X? Tensión positivo porque está en el sentido del movimiento. Este lila, fíjese, la fuerza lila está en sentido contrario del movimiento, negativo. Pero se llama peso de A por seno de A. Menos peso de A por seno de alfa, ¿no? Del ángulo alfa. Despejamos. Igual a 0. Tensión vale 30 newtons, seno de alfa vale 30 grados. Hemos encontrado los valores. Despejamos al otro lado tensión, se va con negativo. Negativo con negativo se nos va. El objetivo es peso de A, el seno que multiplica al otro miembro a dividir. Y dividiendo tenemos 60 newtons. Misión cumplida. ¿Listo? Mejor, mucho mejor. Bozo a la 1, bozo a las 2 y a las 3. Ya tienen un caso, ya saben cuando se les presente así. ¿Ya? Ya saben qué van a hacer cuando se les presente así. Hoy estamos con más nivel. Vamos con el siguiente. Fíjese este. Parece difícil, pero ya tienen idea. Dice, ¿qué masa? Anótese, por favor. ¿Qué masa? ¿Qué masa debe tener el bloque A? ¿Qué masa M? Todavía me está especificando. Ya, si les especifica no hay problema. ¿Qué masa M debe tener? ¿Qué masa M debe tener el bloque A? El bloque A. El bloque A. Para que el movimiento. A ver, vamos a ver todos. Para que el movimiento del bloque de masa M, otro bloque es esto, ¿no? Por eso me está especificando. Otra masa, ya M mayúscula, nos ha puesto la masa a este, sea inminente. Vamos. Sea inminente. Cierro el signo de interrogación. Y como datos me da todavía en el enunciado la masa. Me da la masa M grande que vale 25 kilogramos. Y también me da el coeficiente de rozamiento. Ayer alguien quería coeficiente. Aquí está. 0,4. 0,4. Listo. Ese es el coeficiente de rozamiento cinético. Vamos con el coeficiente de rozamiento. Ahí está. Le pueden poner un S si quieren. Cinético o la new nomás. El bloque dibujo. Ahora voy a dibujar una pared. Una pared. Este también no es difícil, pero para que tengan idea. Una pared. En esa pared hay una polea. Hay una polea. En esa pared hay una polea. Miren. En esa pared hay una polea. Hay una polea. Voy a dibujar la poleita. Aquí está la polea. Por esta polea no está así bien pegado, ¿no? Esta polea tiene un espacio, así, y ahí está pegado recién a la pared, a su parte central, ¿no? Así la poleita, la polea, a la parte fija, aquí al centro. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí la polea. De esta polea hay un cuerpo colgado, voy a dibujar el cuerpo colgadito. Está figurando un cuerpo aquí colgado. Está figurando el cuerpo así colgado de la polea. En la polea muy grueso la cuerda. Ahí está la cuerda. La polea. Este hasta más abajo. Mire. El sistemita de la polea. Ya más o menos se está imaginando. Listo. Así va. Va la cuerda por la polea. Va. ¿Ya? Por la polea. Está girando. Y está colgando un cuerpo aquí arriba.
cuelga un cuerpo. Este es de masa M, por si acaso, ese cuerpo azul. Ahí está el cuerpo de masa M. Y más abajo está la polea. La polea. Está el piso. Hay otra polea. Aquí, otra polea. Un poquito más abajito. Este subiré yo. Este le vamos a subir un poquito para no ser... Eso. Y tenemos otra polea que está pasando en esta parte. Por esta partecita, una polea negra. Ahí está la polea. Así va a ser el problema. Tenemos ahí el problema. Ahí ya tenemos dibujado ya lo que es la polea, ¿no? El sistema del problema. Esta es de masa M. Y este segundo bloque que está horizontalmente es de masa M mayúscula. ¿Quién tiene su coeficiente? Miren, M tiene su coeficiente de deslizamiento. Bien. Aquí va a estar el coeficiente de deslizamiento. Analicemos un poquito la figura. Ya, este es M. ¿Qué masa M? Esta M me pide. Debe tener el bloque A para que el movimiento del bloque de masa M sea inminente. ¿Qué quiere decir? Para que se mueva, ¿no es cierto? Entonces, para que se mueva, ¿a dónde se va a mover? Quiere la masa. ¿Para que se mueva? ¿A dónde? Si hacia la derecha. Eso, no. Hacia la derecha no se va a poder, pues. No va, si este depende, no quiero esto. Para que se mueva dice. Para que le jale, en pocas palabras, a la masa M. Para que le jale, ¿a dónde va a moverse esta masa M? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Eso, muy bien. Hacia abajo va a ir. Muy bien, hacia abajo. Entonces vamos a tener hacia abajo. El movimiento va a ser hacia abajo. Eso es lo que me pide. Ya tenemos eso. Hacia abajo va a ser el movimiento. Ya hemos identificado hacia abajo. Entonces si va a jalar la cuerda hacia abajo, esta cuerdita va a ir hacia arriba y este va a jalar hacia este lado. ¿No es cierto? Así va a ir el movimiento. ¿Visto o no visto? ¿Visto, no? No quieren hablar. Malitos están. ¿Y qué pasa? Voy a hacer lila. ¿Qué pasa con el cuerpo que está colgado? ¿Qué va a pasar? ¿Le va a dar hambre? ¿Qué le va a dar? Con el cuerpo que está colgado, ¿qué le pasa? Le nace del ombliguito, hemos dicho, una fuerza hacia el centro de la tierra. ¿Qué se llama esa fuerza? Emerson, ¿qué se llama la fuerza que le nace del ombliguito hacia el centro de la tierra? ¿Se llama? Peso. No se dije. Peso se llama. Del ombligo nace. Todo cuerpo que está colgando tiene un cuerpo, una fuerza que está hacia el centro de la tierra. Se llama peso. Inmediatamente al peso se activa otra fuerza en sentido contrario. En sentido contrario se activa. Si se activa el peso, entonces hay otra fuerza en sentido contrario, hacia arriba. Se llama normal. Digo normal. Cuando está en la cuerda se llama tensión. Tensión. Tensión tenemos ahí. ¿Entendido? Fuerza, tensión. Se activa la fuerza y tenemos la tensión en sentido contrario. Bien, este cuerpito M solo se está moviendo en el eje Y. Anotemos entonces. Se mueve, entonces ya va a haber aceleración. Sí, ¿no ven? Si se mueve vamos a tener aceleración. Ya, primero sigamos analizando. Sigamos analizando. La cuerda viene aquí. La tensión, ¿dónde se va a repetir? La cuerda, jala. La tensión se va a repetir aquí, por aquí se va a repetir la tensión. Quitos jalaremos. Aquí anotaremos el dibujito. La tensión se va a repetir aproximadamente por esa parte de la cuerda, cerca al cuerpo siempre, a la otra masa. Cerca a la otra masa. Es la misma tensión por si acaso en la masa M. ¿Ya? Y si está jalando ese lado, la fuerza de reacción es en sentido contrario. Digo, la fuerza de rozamiento. Voy a anotar lila también todas las fuerzas que están apareciendo. Mire, si está rozando ese lado, a este lado hay una fuerza de rozamiento que está con el piso siempre. La fuerza de rozamiento está con el piso. Se llama fuerza de rozamiento. En sentido contrario del movimiento. Mire, ya está jalando la cuerda a ese lado. En sentido contrario se activa el rozamiento, ¿ya? Como está en el piso y el rozamiento depende si es pesado el bloque o no, del peso del bloque, entonces sí, también se activa lo que es el peso. El peso, ¿de dónde nace el peso, Emerson? Del bloque, del centro, ¿no, Emerson?
Del centro siempre nace el peso. Este peso hacemos lila. Sí. Del centro siempre nace el peso. Hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. No puede estar el peso hacia arriba. Ese es el peso de M. Hacia arriba, si hay peso, se activa otra fuerza. En este caso, cuando no está colgando de la cuerda, se llama normal. Se está activando la normal. La normal se activa, fíjese. Se activa el peso hacia fuerza, reacciona la normal. Acción, reacción. Acción, reacción. Tercera ley de Newton. Acción, reacción. Acciona la fuerza hacia abajo al peso, reacciona la normal. Acciona la tensión hacia la izquierda, reacciona la fuerza de rozamiento. Acciona hacia abajo el peso, cuando está en cuerda, reacciona la tensión. ¿Listo? Tercera ley de Newton. Acción y reacción. Ahora sí trabajaremos. Vamos con la masa M. Como se está moviendo, armemos ya el sistema. Ya está. Y ya está resuelto también casi. Solamente es armar eso. Armaremos. Fuerza, todas las fuerzas. Empezaremos el que está en el piso, ¿ya? En X. ¿Qué fuerzas está en X? Primero en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Todas las fuerzas en X. ¿Cuánto va a ser? Hay peso, tensión, Newton. Muy bien. ¿Ya? Está bien. Dice, ¿qué masa M debe tener el bloque de movimiento? El bloque de masa sea inminente. Muy bien. Ahora sí, fíjense. Como se está moviendo esta masa, para que sea inminente, para que esté moviéndose, también se refiere a lo que es constante, no hay aceleración. Ya no tenemos por qué. Aún está en equilibrio esto. Cero. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Lo que nos dijo. Tensión, está bien. A este lado se va a mover. A la izquierda, tensión. Tensión para que se mueva a ese lado. Positivo. Y la fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a 0. Solo estoy copiando las fuerzas, fíjense. Las fuerzas, tensión, positivo, porque a ese lado quiere que se mueva. ¿No ven? No se está moviendo, está en equilibrio, quiere que se mueva. Tensión positivo menos fuerza de rozamiento. Tensión puedo calcular. Fuerza de rozamiento al otro lado con positivo se va. Ahora, recuerden que la tensión o la fuerza de rozamiento es igual. El día de ayer hemos anotado, aquí voy a anotar, la fuerza de rozamiento, la formulita. La fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente, por la nu le decimos, por el coeficiente de rozamiento. Entonces, en lugar de fuerza de rozamiento puedo anotar tensión es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Tenemos el coeficiente de rozamiento, aquí está, me da. Tengo el coeficiente de rozamiento, ¿no? Hasta ahí. No puedo hacer nada más todavía. Hasta ahí queda. Ahora voy a seguir trabajando en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Ucha, no puedo escribir, van a disculpar. Sumatoria de todas las fuerzas en Y. Como miren, no está saltando, brincando, es 0. Está en equilibrio en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? El de arriba positivo y el de abajo negativo. Primero siempre el positivo. Normal menos peso igual a 0. Entonces, despejando el peso al otro lado se va. La normal es igual al peso. Ahí está. ¿Peso de quién? M mayúscula. Lo pondremos nomás ya. Peso de M mayúscula. ¿No ve? Estamos con la M mayúscula. Todo de este bloque estamos hablando. El bloque M. Bien. Ya tengo la normal. Ya tengo la normal. Entonces puedo cambiar. Mire. Tensión va a ser igual a la normal de A. Es el peso de la masa A por la nu. Fíjese, la tensión ya estoy calculando sin querer queriendo. Mire, peso de M, aquí está el peso de M, 25. Pero el peso no es masa. El peso es igual a masa por gravedad. ¿No ve el peso? Masa por gravedad por la nu. Vamos a tener la tensión, va a ser igual. Masa. Tenemos la masa, 25 kilogramos. 25 kilogramos. Ya estamos terminando, jóvenes. Paciencia.
por la gravedad. No me dice con cuánto de gravedad, 9,8. Suponemos 9,8. Con 9,8 cuando no me dice nada. 9,8 ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Por el new, está, coeficiente de rozamiento cinético, 0,4. ¿Cuántito es la tensión? Calcule, por favor, calcule. 25 por 9,8 por 0,4. ¿Cuánto sale? 25 por 9,8 por 0,4. ¿Sale? 98. Muy bien. 98, ¿qué sería en este caso? 98 Kilogramos. newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons. ¿Ya? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Y la tensión siempre va a ser en newtons. Ya tenemos la tensión. Ahora vámonos a trabajar con el que está colgado. Ahí está el objetivo, el último. Analizamos al bloque. Como está en el equilibrio, decimos sumatoria de las fuerzas en Y. Solamente tiene Y esta masa M. Solo tiene Y. ¿Qué cosas tiene? Igual a 0. Igual a 0. Como el peso tiene que moverse, el peso tiene que ganar, el peso va a ser positivo. Y la tensión va a ser negativo, ¿no es cierto? Tiene que moverse hacia abajo. Peso de M minúscula va a ser positivo menos la tensión. Igual a 0. Mire, el peso de M va a ser igual. La tensión está con negativo, al otro lado positivo. Ya hemos encontrado el peso en M. ¿Qué masa? A masa me pide. Muy bien. Porque el peso es igual a la tensión. ¿La tensión cuánto vale? 98 newtons. Eso vale la tensión. Fíjese, hemos encontrado. ¿Quiere la masa? No es problema para nosotros. Peso. El peso es igual a la masa de M por la gravedad. Eso es el peso. No se olvide, fórmula del peso. Masa por gravedad. Y terminamos, jóvenes, ya con el simple despeje. Quiere masa. La masa de M es igual a 98 newtons. 98 newtons sobre gravedad vale 9,8. A no ser que me diga lo contrario. Al otro lado divide 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa va a ser igual. ¿Cuánto es? 10. ¿10 qué? 10 kilogramos, sí. Kilogramos, muy bien. Cuando está newton sobre metro segundo cuadrado, el resultado es kilogramos. ¿Ya? Kilogramos, es siempre, toda la vida. Misión cumplida. Hemos encontrado la masa, 10 kilogramos. Fíjense el sistema. ¿Ha sido lo mismo? Sí, ¿no? ¿Se han ido dando cuenta? Sí. Primero empiezo siempre del horizontal, van a empezar, ¿ya? Del horizontal, del que está en el eje horizontal. Y después van a ir avanzando y se va a ir completando. Poco a poco se va a ir completando todo lo que necesite. Bien, damas y caballeros, vamos a quedar aquí con física. Hemos resuelto 2 ejercicios que tienen nivel. Repasen y vuelvan a ver el video, por favor. ¿Ya?